Saludos a todos y bienvenidos a esta ponencia virtual. Mi nombre es Frida Luciana Telles Marín y les agradezco por su interés y su asistencia. Soy alumna del Colegio de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y les presentaré la ponencia titulada Naturaleza muerta resucitando, magia, hechicería y transgresión en la obra de Remedios Varo. Y bueno, para dar inicio es un momento importante ahondar en la vida de esta artista, conocer un poco de sus experiencias que la mantuvieron siempre en constante movimiento y que la llevaron a vivir en transgresión y cambio. Conocer también las motivaciones y referencias dentro de su obra y comprender cómo su pintura titulada Naturaleza muerta resucitando expresa por completo su carácter transgresor y mágico. Remedios Varo nace el 16 de diciembre de 1908 en Gerona, España. Fue criada por sus padres Rodrigo Varo e Ignacia Uranga bajo el seno de una familia acomodada, tradicional y sumamente católica. Desde muy temprana edad comenzó a interesarle el mundo del dibujo y del arte. Ella se consideraba gran admiradora de El Bosco y Goya, por lo que en 1924, motivada por su padre y aún frente a las negativas de su madre, quien era más conservadora, comienza su formación artística en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en donde tuvo contacto por primera vez con las vanguardias artísticas, principalmente la de mayor auge en ese momento, el surrealismo. Durante esos años comienza a empaparse también de teoría crítica e ideales como el anarquismo. Para 1930, Varo termina sus estudios en la academia y contrae nupcias con Gerardo Lizárraga, ilustrador y pintor anarquista. Juntos comienzan a trabajar en pequeños proyectos pictóricos y 5 años más tarde deciden separarse. Poco de tiempo después, al estallar la Guerra Civil Española, el rumbo de su vida cambia radicalmente. Padeció la inestabilidad económica debido a la crisis y su carácter pacifista la llevó a tomar partido por el bando republicano. Por temor a tener ciertas represalias, decide huir del régimen político franquista a Francia en 1937, junto con Benjamín Peret, poeta surrealista, con quien comparte cierta afinidad amorosa. Y en Francia, Varo comienza a formar nexos con el grupo surrealista de André Breton. Al mismo tiempo, cuando comienza la invasión nazi en 1940, Breton y otros pintores surrealistas comenzaron a huir de Europa debido a sus nexos con ideales como el anarquismo y el antifascismo. Peret fue uno de ellos y por sus actividades políticas, fue apresado. Remedios también fue apresada en el invierno de 1940, pues tenía un pasado anarquista. Este hecho marcó su vida para siempre y la obligó a vivir en el exilio. Meses después, cuando sale de prisión, decide huir primeramente a Casablanca, en Marruecos, y a finales de 1941 decide exiliarse en México tras las condiciones violentas y traumáticas que les dejó la guerra en Europa. Ella votó por huir a México, que figuraba como un país democrático y progresista, resultado de las políticas del presidente Lázaro Cárdenas. Ella llega junto con Peret y otros integrantes de la intelectualidad española y europea, como Cati Honra, César Moro, Alice Rahon, entre otros. Estos artistas encontraron en México un espacio para desarrollar su potencial creativo, en donde el arte no nace con la intención de exponer en un teatro o en una galería, sino nace con el sentido de comunidad y convivencia. Ellos se reunían en una casa en la colonia Roma de la Ciudad de México y juntos se ponían a crear arte. Estos artistas también se dejaron atrapar por los encantos de México, que era el país surrealista por excelencia, determinado así por Breton. Para Remedios Varo, llegar a México significó el desarrollo de su obra completamente. En este país fue en donde tuvo su máxima explosión creativa. Ella misma menciona: llegué a México buscando la paz que no había encontrado ni en España, la de la Revolución, ni en Europa, la de la terrible contienda. Para mí era imposible pintar entre tanto caos. Pues Remedios Varo estuvo viviendo ahí por algunos años, cuando después, en 1947, se ve obligada a partir a Venezuela, ya que su madre y su hermano estaban residiendo en este lugar, y abandona su carrera artística por un momento. Decide incorporarse a un grupo de estudio
que busca erradicar la malaria de este país. Y bueno, después, en 1949, regresa a México para continuar con su carrera artística. De principio empieza exponiendo sus obras en pequeñas galerías y también gana un premio Excelsior gracias a su obra Armonía. Es durante este periodo que comienza a tener éxito y a comercializar sus obras. Desafortunadamente, muere pocos años después, el 8 de octubre de 1963, a causa de un paro cardíaco. Ahora corresponde hablar de las pinturas de esta artista, de sus más grandes influencias, de sus referencias y de la inspiración que ella toma para crear estas magníficas escenas surrealistas. Bueno, pues Remedios Varo en su obra nos invita a sumergirnos en un paisaje en donde el tiempo se detiene, las ilusiones surgen y la magia fluye. Forma parte de la tradición pictórica del surrealismo, cuyo objetivo es puramente transgresor, por el hecho de incorporar composiciones fuera de la estética occidental, con la intención de buscar la libertad del pensamiento. El surrealismo toma como inspiración los momentos en donde el hombre es más libre, en donde no existen los prejuicios ni los límites, como los sueños y las fantasías. Por ello se interesan en el estudio del psicoanálisis, que Varo incorpora en su obra Mujer saliendo del psicoanalista de 1960, que a manera de autorretrato presenta la figura de esta mujer, lleva en la mano la cabeza de su padre. Esto en alusión a que el psicoanálisis te libera de ataduras del pasado, te libera de traumas familiares y te empodera. Varo también plasma ideas sobre el ocultismo y la magia, el tarot, la alquimia y los sueños, que representan una influencia de esta vanguardia, como por ejemplo tenemos la reinterpretación que hace de algunas cartas del tarot, en donde le imprime su propia percepción de este oráculo, o en obras como Bruja que se va al Sabbat, de 1957, en donde busca dar visibilidad a las mujeres desafiantes de la historia. Aunque el ámbito surrealista representa de muy buena manera la forma en la que Remedios construyó sus obras, no fue la única inspiración. Remedios Varo se basa en sus propias creencias espirituales para crear sus obras. Como muestra de ello, pues es que ella se consagra a sí misma como una hechicera de creencias y de prácticas relacionadas a la magia y a la brujería. Esto surge pues con el deseo de identificarse con mujeres poderosas como brujas, hechiceras y místicas, que en un tiempo de la historia fueron consideradas como mujeres muy sabias y como mujeres que no estaban precisamente subyugadas a los hombres. De hecho, en algunos manuscritos en los que ella presenta ciertas de sus ideas, de sus cuadros, se hace referencia a un personaje, Felina Cipriano Mandrágora. Este personaje, quien es una bruja, es una hechicera que en las noches se convierte en cabra, forma parte de toda su cosmovisión, pero también es una referencia a un alter ego que ella toma para poder pues adentrarse en el mundo de la magia y de la hechicería. No es casualidad que ella lo que hace es traducir libros de tradición esotérica del árabe al español y se interesa muchísimo por aspectos como el tarot y como la alquimia. De hecho, ella creía que con ciertas combinaciones alquímicas podían cambiarse los sueños y podías tomar el rumbo de tus propias decisiones gracias a eso. Y bueno, ella lo que hace en sus obras es que no recurre completamente a una fantasía que ella misma se inventa, sino que recurre a ciertas referencias de la alquimia y de las ciencias ocultas de los esoterismo. El universo de Varo es entonces un escape de la realidad, en donde los gatos nacen de lechos, la luna reposa en una jaula y las aves se crean en laboratorios. Hablemos ahora de Naturaleza muerta resucitando, esta obra que es el eje central de esta investigación. Bueno, pues el objetivo principal de esta misma es demostrar cómo dentro de las pinturas de Varo pues encontramos una referencia muy clara a su espíritu rebelde, su espíritu subversivo, que siempre estuvo oculto porque sus obras son surrealistas y muestran un lado muy mágico y muy fantástico, pero que si nos vamos un poco a su historia y a sus vivencias, podemos encontrarnos con ciertos puntos interesantes que nos demuestran que ella era una
muy tajante representante de las mujeres en el arte y que luchaba por eso, por esos ideales, por mostrarse como alguien que podía transgredir las barreras de lo que estaba establecido en el arte. Bueno, pues esta obra, Naturaleza muerta resucitando, es una obra pequeña. Esta obra fue encontrada fresca aún cuando hallaron el cuerpo sin vida de esta pintora. Y bueno, consta de una escena en donde surge una mesa circular con un mantel hecho jirones. En ella, al centro, posa una veladora blanca sobre un candelabro. A su alrededor, frutos y platos se elevan en lo que pareciera ser un acto de magia. Órbitas blancas casi transparentes elevan frutos y platos que estallan en el aire. Volando a su alrededor, un grupo de libélulas se unen a este espectáculo visual. Este cuadro nos ayuda a entender cómo la teatralidad en las obras de Varo representa su espíritu, representa a ella siendo dueña de su propia libertad, a esta Remedios fascinada por lo mágico, por lo trascendental y lo sobrenatural. Bueno, ahora bien, pues entendamos que este cuadro hace referencia a las obras pictóricas conocidas como bodegones o naturalezas muertas. Estas se tratan de obras pictóricas en donde se presentan objetos inanimados, generalmente extraídos de la vida cotidiana, que pueden ser orgánicos como animales, frutas, flores o elementos marinos, y artículos como utensilios de cocina, herramientas, joyas y libros, que a menudo reposan sobre un espacio con gracia y armonía. Esta práctica artística tiene sus antecedentes en el arte clásico romano. Se popularizó durante el barroco tardío gracias a las obras de artistas como el español Francisco de Zurbarán en el siglo XVI, y tiene su esplendor en el rococó. Con el entendido de que es una obra de naturaleza muerta, ahora pues sabemos que la intención de Remedios Varo es transgredir las formas clásicas del arte, es tomar su propia experiencia para crear el arte a su propia visión, a lo que ella cree, sin limitaciones de nada ni de nadie, ya que pues ella durante un tiempo estuvo involucrada en la academia y se percató de que el arte no incluía todas las ideas y todas las visiones y las entendía como válidas. De hecho, en su experiencia con el grupo surrealista se dio cuenta que ni siquiera las mujeres eran activas dentro del arte, ni siquiera eran consideradas. Los surrealistas las buscaban como musas, como mujeres que se atrevían a ser sensuales y a ser alocadas. Eso quería ser el surrealismo de ellas. Pero pues hubo mujeres que se cansaron de esto, y como investigadoras como González Madrid nos dicen que las intenciones plásticas de mujeres surrealistas estuvo encaminada hacia el redescubrimiento, el reapoderamiento de sus cuerpos y de su sexualidad y de sus convicciones espirituales. Ellas se inspiraban del esoterismo y de la magia, no en el mismo sentido en el que el bando de hombres surrealistas lo hacían, sino era más como una forma de identificarse con mujeres poderosas, de reivindicarse como creadoras, como madres, como diosas. Y en este sentido, pues Varo presenta en sus pinturas algunas de las que serían preocupaciones del movimiento feminista y ecofeminista de la segunda mitad del siglo XX, no aquellas que estaban relacionadas con las reivindicaciones políticas y de obtención de derechos, sino esas que estaban enfocadas en la necesidad de recuperar una espiritualidad propia de las mujeres. Es evidente que muchas obras de Varo responden a la construcción de este imaginario, y la naturaleza muerta resucitando es una de ellas. Varo se apodera de su magia, de su espíritu libre, para expresar su máxima libertad creativa, para establecer sus propias ideas de lo que el arte debe ser, al llamarse a sí misma como hechicera, como creadora de vida y de momentos sobrenaturales. A manera de conclusión, podemos entender cómo dentro del universo pictórico de Varo existen momentos que reivindican su postura como una mujer de convicciones, como una mujer en busca de su propia libertad y en busca de su emancipación de otros artistas. Es por eso que ella años después va a decir que no es surrealista, que ella es artista y ya, y que ella se apodera de sus propias obras y que en ella surgen ideas
completamente creativas y nuevas que el surrealismo no incorpora. Y es por eso que también entendemos, gracias a estas obras, a lo mejor no de forma muy literal, pero sí que existía cierto deseo de libertad y de reivindicación como mujer, como artista. Ella le tocó vivir situaciones de misoginia y de violencia en los círculos de artistas, y esta fue su manera como de decir: aquí estoy, aquí presento mis obras y me apodero de todo a mi alrededor, porque ella se ve a sí misma como esta creadora de la magia y como esta persona que se apodera de sus propias convicciones y que nadie es quien para imponerle nada. Entonces es sumamente interesante verlo de esta forma, estudiarlo de esta forma. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia, por su